Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el profesor abogado José Vera y con la mayoría o todos ya medianamente me conocen. Hoy vamos a estar desarrollando la unidad 2 de esta materia y les quiero decir que ya es un poco más larga que la anterior. Nos va a llevar un poco más tiempo, pero va a tener también su recompensa al final. Bueno, para empezar, vamos a ir desarrollando en esta unidad el uso de la fuerza y adentrándonos en el manual de uso de la fuerza en contexto penitenciario. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción sobre el uso de la fuerza en el sistema penitenciario. Toda persona privada de su libertad es considerada en una situación de extrema vulnerabilidad y es obligación de los estados salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran sometidas a cualquier tipo de detención o encarcelamiento, un factor de respeto e indispensable para su posterior rehabilitación y reinserción. En esta pequeña introducción hacemos siempre énfasis en el fin o en el objetivo del Ministerio de Justicia, que es la rehabilitación y la reinserción de toda persona privada de libertad. Vamos al punto número 1, que es el del uso de la fuerza. Y vamos a adentrarnos en el marco legal de esta. Y hablamos entonces del mandato constitucional, o sea, lo que nos dice nuestra Constitución. Y la Constitución dice que el monopolio de la fuerza pública está dado a las Fuerzas Armadas y Policiales, en su artículo 172. Señalando también que la creación de cuerpos de policía independientes a la Policía Nacional podrá ser establecida por ley, la cual fija sus atribuciones y respectivas competencias. En ese marco entra el tema del agente penitenciario, que es la que está establecida por ley para utilizar la fuerza, para hacer el uso de la fuerza en función de Estado. Bueno, habla también del estándar interamericano de aplicación de uso de la fuerza y que este estándar es la excepcionalidad, siendo siempre el último recurso a ser aplicado en base a la proporcionalidad y en base a niveles de fuerza. Lo que nos quiere decir este punto es que el uso de la fuerza en el sistema penitenciario es la excepción, o sea que es el último recurso, sería hablando rápidamente. En el punto 2 habla el manual de uso de la fuerza en el contexto penitenciario. Bueno, el 10 de octubre del 2022, recientemente, no hace ni un año, que el Ministerio de Justicia emite la resolución 492/2022, por la cual se aprueba el manual de uso de la fuerza en contexto penitenciario. O sea, que este manual es nuevito. Y los estándares relativos al uso de la fuerza en el contexto penitenciario del Paraguay son los siguientes. La Constitución de la República del Paraguay establece el derecho a la vida, el artículo 4. La prohibición de la tortura y todo trato cruel, inhumano y degradante, artículo 5. La calidad de vida de sus habitantes, artículo 6. La proscripción de la esclavitud y otras servidumbres, artículo 10. Y como objeto de las penas privativas de libertad tendrán como objetivo la readaptación de las personas condenadas y la protección de la sociedad, artículo 20. Lo que habla los estándares relativos al uso de la fuerza es los puntos principales que tiene la Constitución Nacional. Estos puntos principales serían el límite que tiene el marco legal que le da la atribución a los organismos estatales a poder usar la fuerza. O sea que está prohibido la tortura y todo trato cruel e inhumano, dice. O sea que eso está prohibido bajo ningún
bajo ningún tipo de orden de situación se puede permitir la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante. En cuanto a la reclusión, se establece que la privación de libertad debe implementarse en establecimientos adecuados, separando las personas adultas de quienes tienen menos de 18 años, los hombres, las mujeres y las personas condenadas de quienes se encuentran en prisión preventiva. Artículo 21. Bueno, esto está en la Constitución, o sea que son artículos constitucionales que son la ley primera. Entonces, basados en estos artículos es que se reglamenta o se hacen leyes para que se pueda utilizar la fuerza dentro del contexto penitenciario. Por eso les hablo que son limitaciones estos artículos constitucionales. Uso diferenciado y progresivo de las fuerzas. Bueno, el empleo de la fuerza que ha limitado el uso estrictamente necesario en caso de que la seguridad de las personas se vea comprometida en caso de fuga u otras situaciones descritas, considerando los factores que disminuyan o incrementen el uso de la fuerza. Acá habla otra vez de la limitación al uso estrictamente necesario, o sea que el último recurso es el uso de la fuerza dentro del sistema penitenciario. El cumplimiento del deber, el funcionario penitenciario utilizará fuerza preventiva o reactiva en función de los niveles de resistencia pasiva o activa a los que se enfrente. Bueno, esto creo que, no sé, como tengo entendido también ya están estudiando el tema del manual de procedimiento, ¿verdad? Del uso de la fuerza con otro profesor en otra materia. Y creo que ya entienden cómo es el tema de la fuerza preventiva o la fuerza reactiva. Bueno, en todos casos de uso de fuerza, la máxima autoridad del establecimiento tiene la obligación de registrar el hecho en el registro de novedades del establecimiento. O sea que, ¿qué nos dice ahí? Que cada vez que sea necesaria y se utilice la fuerza dentro de un centro penitenciario de parte de un agente con una persona privada de libertad, eso sí o sí tiene que estar registrado en un cuaderno de novedades que se queda en la penitenciaría. Todo registro de uso de fuerza será reportado semestralmente a la Dirección General de Establecimiento Penitenciario. O sea que siempre ese libro de novedades sí o sí se va a enviar eso a la Dirección General de Establecimiento Penitenciario para que se tenga un archivo sobre eso. Todo registro, todo hecho de uso de fuerza reactiva. ¿Qué quiere decir el uso de fuerza reactiva? Cuando ya se usa una fuerza física o ya haya actos violentos de parte de un agente penitenciario a una persona privada de libertad. Todo hecho será reportado inmediatamente a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción y comunicado a la Dirección General de Derechos Humanos. O sea que es muy vidrioso, es muy importante que sepan que el uso de la fuerza está reglamentado y tienen que saber ustedes eso. Porque en el momento de ser agente penitenciario tengan conocimiento específicamente sobre eso para no cometer errores y que no les cueste ya sea su trabajo o incluso entrar en una causa penal o cometer un hecho punible. Hablamos ahora de las limitaciones de la coerción física. Lo que vamos a hablar ahora son lo que está totalmente prohibido, o sea, que es lo que está limitado. Está prohibido el uso de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción física degradante o que causan dolor. Esto está básicamente
en concordancia al tema de que está prohibida terminantemente la tortura. Seguimos. Los instrumentos de coerción física solo pueden ser utilizados cuando la ley los autoriza o para que el recluso no se escape durante el traslado. En este caso, los instrumentos de coerción deben ser retirados cuando el recluso se presenta ante una autoridad judicial o administrativa para evitar que el recluso se lesione a sí mismo, lesione a otros o produzca daños materiales, cuando fracasaron los demás métodos de control. Bueno, esto habla medianamente o específicamente un poco más del tema de las esposas, ¿verdad? Que será solamente utilizado en caso de que para evitar que se escape el recluso durante el traslado o durante alguna audiencia. Eso también tienen que entender muy bien que también es no es que la costumbre tiene que utilizarse siempre eso, sino que tiene que ser el último recurso. El uso de instrumentos de coerción debe ser ordenado por el director del establecimiento penitenciario. En estos casos, el director debe avisar inmediatamente al médico e informar a la autoridad administrativa superior. O sea, el director tiene que decir que se tenga que usar cualquier tipo de elementos de ese tipo. Está prohibido usar instrumentos de coerción física en las mujeres que están por dar a luz durante el parto en el periodo inmediatamente posterior. Ese está totalmente prohibido porque está por los organismos internacionales y por los tratados que Paraguay también ratifica. Está tipificado como tortura el hecho de que se utilice instrumentos de coerción en mujeres que están embarazadas, están por dar a luz, o durante el parto o en el periodo inmediatamente posterior, o sea que después de haber dado a luz, ¿verdad? Los instrumentos de coerción física deben aplicarse de acuerdo con los siguientes principios. O sea ¿qué es eso? Instrumentos de coerción física, o sea que los elementos, ya sea esposa, otro tipo de elementos, pero más tiene que ver con temas de las esposas. Bueno, 1. Cuando ninguna otra forma de control sea eficaz frente a los riesgos que tiene la libre movilidad de la persona privada de su libertad. Importante. Cuando sea el método menos invasivo para controlar la movilidad de la persona privada de su libertad. Y usarlos durante el tiempo necesario y retirarlo lo antes posible cuando desaparecen los riesgos de la libre movilidad de la persona privada de libertad. O sea que si voy a le llevar ya con una esposa a alguien y ya está ya en un lugar donde evidentemente no se puede escapar, donde está encerrado o qué sé yo, en una sala, generalmente en los juzgados hay un pequeño calabozo, por decir así, un lugar de aislamiento que es seguro, ¿verdad? Y no es necesario utilizar elementos si es que el PPL no es violento o no intenta fugarse o algo así. Uso de herramientas operativas de coerción física. Toda herramienta operativa de coerción física deberá de ser de uso legal, estar aprobada por la autoridad competente y contar con procedimientos escritos reglamentados que se incorporará sistemáticamente en el entrenamiento de las personas que ejercen la función penitenciaria. Eso tiene que ver con todos los elementos que pueda llegar a utilizar cualquier tipo de agente penitenciario. Ningún funcionario penitenciario podrá utilizar una herramienta de coerción física sin contar con la acreditación suficiente para la utilización. Evidentemente, si es que no estás acreditado para hacer el uso de una tonfa o una esposa o incluso de un arma de fuego, está totalmente prohibido, ¿verdad? Los efectos de todos los medios coercitivos para el empleo de la fuerza deberán ser verificados por parte de las instituciones de seguridad del Estado, en concurso con las instituciones autónomas como la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y otras instancias independientes como las universidades y los órganos de supervisión nacional o internacional de derechos humanos. Bueno, eso tiene que ver ya con el tema de los elementos o los medios de coercitivos para el empleo de la fuerza, ¿verdad? Siempre son puestos,
mirado desde un punto de derechos humanos por organismos fuera incluso del Ministerio de Justicia, organismos nacionales como organismos internacionales, ¿verdad? Que, que pueda llegar a ser, que pueda llegar a entenderse como elementos de tortura o elementos de coerción física de utilización innecesaria. El propósito primordial de esposar a una persona privada de libertad o utilizar alguna otra técnica que limite su movilidad es mantenerla controlada y minimizar la posibilidad de que la situación se agrave hasta el punto de que se requieran medidas más drásticas de restricción. O sea, eso es lo que hablamos, ¿verdad? La utilización de las esposas es solamente en casos necesarios. Los factores que el funcionario penitenciario debe considerar para tomar la decisión de esposar a las personas privadas de libertad incluyen, pero no están limitados a, dice, o sea que tienen que tener en cuenta estos puntos, pero no solamente a eso se pueden limitar. O sea, es un poco más abarcativo, pero tiene que tener en cuenta estos puntos. O sea que primordialmente, ¿verdad? La posibilidad de escape, la posibilidad de que el incidente se agrave, que constituya un peligro potencial dentro del establecimiento penitenciario durante el traslado y a otras personas, y el conocimiento previo de agresividad de la persona privada de libertad. O sea que si ya se sabe lo que es agresivo, que es una persona problemática y que siempre creó problemas, sí se tiene que utilizar la esposa, ¿verdad? Pero esos puntos son los que tienen que tener en cuenta ustedes para la utilización de esposa, en caso de ser necesario, como le estoy diciendo. Ahora vamos a ir a un punto, perdón, un punto bastante importante, el uso de armas de fuego y fuerza letal, ¿verdad? Todas las armas de fuego u otra herramienta de fuerza letal que se utilice en un recinto penitenciario deberán ser legales. O sea que tienen que tener un sustento legal. Contar con la habilitación correspondiente, estar aprobados por las autoridades competentes y contar con procedimiento escrito reglamentado que se incorporará sistemáticamente en el entrenamiento de las personas que ejerzan la función penitenciaria. Eso tiene que ver que todo arma de fuego o toda arma letal tiene que tener un registro, tiene que estar reglamentado, tiene que estar identificado para ser utilizado en un recinto penitenciario. Ningún funcionario penitenciario podrá utilizar un arma de fuego u otra herramienta de fuerza letal sin contar con la acreditación suficiente para su utilización. O sea, eso es básico. Eso es muy básico, porque en caso de que no se vea eso no se tenga en cuenta eso, es muy peligroso. Bueno, seguimos. Los funcionarios penitenciarios no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro para la vida e integridad física y oponga resistencia a la autoridad. Y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dicho objetivo. Si el uso de la fuerza física o fuerza coercitiva, ya estábamos hablando de que solamente tiene que ser utilizada de manera exclusivamente necesaria. El uso de armas de fuego y que tengan una fuerza letal, o cualquier tipo de elemento que tenga una fuerza letal, tiene que ser en una extrema necesidad. O sea, ya tiene que ser lo último de lo último necesario. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Acá ya dijimos eso, ¿verdad? Pero ahí da un punto muy importante que tiene que ser el punto que se tiene que
tener en cuenta para el tema de uso de armas de fuego o de cualquier tipo de elemento que tenga una fuerza letal, que es que sea estrictamente inevitable para proteger una vida, sea la vida de quien sea de un PPL, sea de un funcionario, sea de un agente penitenciario. O sea, la vida es lo más preciado en derecho, en todo, ¿verdad? Entonces, que sea estrictamente inevitable para proteger una vida el uso de ese tipo de arma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del procedimiento ante la necesidad de utilización de fuerza letal. En las circunstancias previstas en el artículo referido a niveles de resistencia en contexto penitenciario, los funcionarios penitenciarios se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta. Va, es ICPA, que se le tiene que decir al PPL o hacer entender al PPL que se está por utilizar un arma de fuego o un arma que tiene una fuerza letal. O sea, tiene que saber el PPL para que en ese caso, que cuando sepa que está a punto de utilizarse un tipo de arma de fuego, para que retroceda o tenga la posibilidad de retroceder o de no hacer lo que está intentando hacer, que pueda estar peligrando la vida de otras personas, ¿verdad? Y acá dice, ese es lo general, o sea, siempre se tiene que dar a entender que se va a utilizar un arma de fuego o un arma de fuerza letal cuando se va a utilizar. O sea, el PPL tiene que estar advertido de eso. Pero solamente, esa es la excepción. O sea, que lo general es que hay que avisarle, es que hay que decirle, es que hay que darle a entender que se va a utilizar ese tipo de arma. Pero la excepción de esa regla es que cuando al hacerlo se pusiera indebidamente el peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otra persona o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Eso ya sería cuando el PPL tenga, qué sé yo, arma blanca o lo que sea, y ya le está a punto de clavar está a punto de echarle por un lugar donde le puede hacer peligrar la vida de otra persona, ¿verdad? No vas a estar perdiendo el tiempo de explicarle que está a punto de utilizar un arma de fuerza letal, ¿verdad? Bueno, esa es la excepción, pero la regla en general es avisarle. Por ejemplo, si están viniendo, están en un motín o algo así, o están ponerle a 10 metros y están viniendo con intención de peligrar la vida de alguien, y vos tenés el tiempo para poder advertirle que si es que sigue él avanzando con su intención, que vas a tener que utilizar un arma de fuerza letal, tenés que hacerlo, tenés que avisar. Pero en caso de que ya el tiempo no te dé para hacer eso, sí es una excepción y se puede usar la fuerza letal. Bueno, todo incidente en que se aplique el procedimiento de utilización de la fuerza letal deberá ser notificado a la dirección de establecimiento, que notificará a su superior y autoridades jurisdiccionales de ser necesario. O sea, todo lo que sea utilización de fuerza tiene que ser registrado y tiene que tener conocimiento la autoridad superior. Es obligatorio prestar asistencia médica a toda persona herida en circunstancias de uso de fuerza. O sea que no es que le puedes hacer daño a un PPL y dejarle ahí que se muera. Eso es básico. Siempre hay que darle asistencia médica a cualquier persona herida, ya sea PPL, ya sea funcionario o incluso un visitante o algún tipo de otro funcionario externo, ¿verdad? Ahora vamos a ir directamente a los actos no permitidos como uso de la fuerza. Los siguientes actos se encuentran prohibidos
por constituir un uso inadecuado de la fuerza. Controlar a una persona con la aplicación de técnica de defensa personal que restrinja la respiración o la irrigación de sangre al cerebro. Eso es el típico mataleón o un tipo de asfixia que se tenga que utilizar para tratar de, de, de defenderse o de atajarle al PPL, ¿verdad? Está totalmente prohibido. O sea, estas son las cosas prohibidas, o sea, bajo ninguna circunstancia. Colocar a una persona esposada en una posición que restrinja su respiración. Y ahí está, o sea, el tema de que se le puede causar un daño cerebral. Realizar disparos de advertencia con arma de fuego está totalmente prohibido. O sea, no, vos lo que dijimos hace un rato sobre avisar, ¿verdad? No, hacer un disparo al aire no es una forma de advertencia. Realizar disparos con arma de fuego a una multitud, más vale, ¿verdad? Realizar disparos con arma de fuego desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en caso de no hacerlo sea evidente que el personal interviniente o tercero inocente resultará gravemente herido o no haya otra alternativa para evitarlo. O sea que solamente en caso de que esté peligrando la vida de alguien, de tu vida o la vida del PPL o de un tercero, se puede hacer este tipo de, de utilización de armas de fuego. Realizar disparos con arma de fuego a un presunto responsable cuando otros niveles de fuerza estén disponibles resulten efectivos. O sea que es la última, realizar un disparo con arma de fuego es el último recurso. Si puedo utilizar tonfa o lo que sea, tengo que utilizar eso. No solamente un arma de fuego. Realizar disparos con arma de fuego para controlar a personas que se encuentran causando daño a objetos materiales. O sea, totalmente, ¿verdad? Si le está rompiendo el vehículo o está tratando de salir o lo que sea, no le puedes estar disparando. Solamente en caso de prevenir un daño a la integridad física de un tercero o la tuya misma, se puede utilizar ese tipo de cosas. Realizar disparos con arma de fuego para detener a personas cuyas acciones puedan producir heridas o daños a ellas mismas. Y sí. Realizar disparos con arma de fuego a personas que estén cometiendo falta administrativa. Y la misma cosa es lo que estamos hablando hace rato. Esto es importante, ¿verdad? Desenfundar, exhibir o manipular un arma de fuego a menos que su uso potencial sea apropiado en la situación. O si las circunstancias claramente requieren el uso del arma para controlar una situación peligrosa. El famoso Oñembochukose ahí en la penitenciaría y quiere mostrar su arma de fuego. Bueno, ahora vamos a hablar de la autoridad para el uso de la fuerza. Ocasionalmente todo funcionario responsable de hacer cumplir la ley en ámbito penitenciario debe emplear la fuerza a fin de mantener el orden interno. Protegerse a sí mismo o proteger a otros en los distintos niveles preventivos o reactivos de aplicación de fuerza descrito en este reglamento. Claro, o sea, el agente penitenciario es el autorizado para el uso de la fuerza, pero es en el marco de hacer cumplir la ley o a fin de mantener el orden interno, de proteger a sí mismo o proteger a otro. O sea, siempre es en el marco de atendiendo a un peligro inminente. La facultad de usar la fuerza reactiva legalmente conferida pero restringida es exclusiva del agente penitenciario acreditado y autorizado a utilizar el mínimo nivel de fuerza necesario para lograr objetivos lícitos. Bueno, y eso es lo que dijimos ahora. Es una facultad que te da la ley. Es una facultad de fuerza reactiva que te da la ley. Pero es restringida. O sea, se restringe. Con todo lo que estuvimos hablando, son las limitaciones que tienen que saber ustedes para hacer el uso de la fuerza en el sistema penitenciario. Bueno,
Hasta acá llegamos hoy con esta unidad, con este material. Espero les haya gustado y les voy a dejar un link en, les voy a dejar un link ahí en la plataforma para que puedan ver una película que es muy importante porque se trata de basado en una historia real, ¿verdad? O sea, basado en un hecho real sobre un experimento que se hizo en Stanford, en una universidad. Y es muy buena. Eso no tiene nada que ver o sea, tiene que ver con el sistema penitenciario, pero no va a tener ningún punto extra o mínimo. Es exclusivamente para que ustedes vean y si es que les gusta, genial. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.